Beatrice, I think that your Spanish is probably much better than mine. Would you mind doing just an introduction and just sort of letting folks know how they can ask questions? Bienvenidos a todos. Gracias. De nada. Sí, vamos a empezar en unos minutos. Si tienes algunas preguntas y estás en la computadora, puedes ir donde dice QIA. Si haces clic allí, puedes declarar en alguna de sus preguntas. Y si estás por teléfono, you said if you click *69 to unmute. Si estás llamando entre el teléfono, puedes tocar Star 9. Star 9, la estrella y número 9, y después puedes preguntar su pregunta allí. Was there anything else you would like me to add? No, I think, and if you'd like to do anything additional, please, I'll let you do the full intro. And gracias todas for being here. And Beatrice, I'm going to let you do that. Thank you. Gracias. Pues sin tardar más tiempo, Manuel, si quieres empezar su presentación. Te escucho bien lejos, Beatriz. Pues no quiero tardar más tiempo, entonces cuando estés listo, por favor dígame cómo puedo asistir, pero tienes el piso. Ok, bueno, entonces, bueno, voy a leer la primera página, luego pasamos a la segunda para la introducción y de informar pues quiénes somos y qué hacemos. Ok, bueno, buenas tardes, mi nombre es Manuel Bolaños y soy un manager especialista con la Oficina de Abogacía para el Inquilino en Washington, D.C. y estamos informando a la comunidad sobre sus derechos como inquilino durante la pandemia y sus derechos en general. También me acompaña mi colega, el abogado Stephen Dudek, que nos estará acompañando por alguna pregunta que se ofrezca o alguna asistencia legal que sea necesaria. Y nosotros somos, como repito, la Oficina de Abogacía para el Inquilino, que se encarga de velar por todos los derechos de los inquilinos en D.C., sin importar su situación social, racial o estatus. Eso no representa ninguna pregunta para nosotros, simplemente nosotros proveemos el servicio a todas las personas que son inquilinos en Washington, D.C. Los servicios principalmente que ofrecemos sobre teletrabajo en este momento, pues debido a la pandemia nos encontramos trabajando desde nuestras casas a través del internet y por teléfono. Tenemos una división legal. Los inquilinos que necesiten servicios legales podrán comunicarse con nuestra línea directa, ya sea en internet, enviando un email o visitando nuestro website en ota.dc.go B pequeña, haciendo clic nuevamente en Housing Assistance o Community Service. Luego haga clic para preguntar al director y complete la solicitud. Luego haga clic en enviar o llame al 202-719-6560 y deje un mensaje. Nuestra división política. Los inquilinos que tengan solicitudes o preguntas sobre asuntos relacionados con la política de la agencia también pueden comunicarse y enviar un correo electrónico a nuestro director legislativo, el señor Joel Cohen. Su email es joel.cohn@dc.gov. Nuestra subdivisión de educación y enlace es la que se encarga de dar a conocer la información de nuestra oficina y nuestros servicios. Los inquilinos que tengan solicitudes o preguntas con respecto a la educación y los servicios de enlace comunitario pueden enviar un correo electrónico a nuestro coordinador de educación y enlace, el señor Stephen Dudek, al correo electrónico, lo voy a deletrear, es stephen.dudek@dc.gov. Tenemos un programa que también se encarga de la asistencia para la vivienda, el cual responde a los desalojos y en colaboración con la oficina del consumidor cuando una persona es desalojada por violaciones al Código de Vivienda o
por alguna emergencia, ya sea de inundación o algún incendio. Next, Steve. El impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los arrendatarios en Washington, D.C. Voy a explicar los recargos. En este momento, los proveedores de vivienda tienen prohibido cobrar un recargo por retraso durante la emergencia. Sin embargo, un cargo por pago atrasado de la renta que venció el 1 de marzo sigue siendo válido si el periodo de gracia expiró antes del inicio de la emergencia el 11 de marzo. Las formas de pago. Las leyes que rigen la forma de pago en la renta no han cambiado. Si un contrato de arrendamiento requiere que el inquilino pague por giro postal o money order, o de una manera que requiera que el inquilino salga de casa o el inquilino pueda comunicarse con el proveedor de vivienda para analizar opciones de pago alternativas. Las opciones alternativas incluyen pagar el alquiler en línea de una transferencia bancaria o en alguna aplicación como Venmo, PayPal o Zelle. U otra, el acuerdo debe de ser por escrito o debe especificar el periodo de tiempo durante el cual las opciones de pago se podrán realizar durante el caso de la emergencia. Next slide. Servicios públicos. Las compañías de servicios públicos, ya sea electricidad, gas, agua, cable y telecomunicaciones, tienen prohibido desconectar los servicios durante el estado de emergencia y durante 15 días después del final de la emergencia. Tenga en cuenta que las compañías de cable o telecomunicaciones pueden reducir los servicios debido a la falta de pago de una factura, siempre que mantengan un nivel básico de servicio. Next, Steve. Planes de pago de servicios públicos. Los proveedores de servicios públicos, gas, electricidad, agua, telecomunicaciones y cable, deberán ofrecer un plan de pago a los clientes que sean elegibles por pagos vencidos durante el periodo del programa. ¿Qué significa el periodo del programa? El periodo del programa durante la emergencia es de 60 días para un operador de cable o telecomunicaciones no regulado por la Comisión de Servicios Públicos, 6 meses para cualquier otro proveedor de servicios públicos. Para ser elegible, un cliente debe notificar al proveedor sobre la imposibilidad de pago en la totalidad o una parte del monto adeudado como resultado de la emergencia de salud pública. Durante el periodo de emergencia, un proveedor de servicios públicos regulado por la Comisión de Servicios Públicos deberá reconectar el servicio a la propiedad residencial ocupada si la solicita el cliente y no cobrará una tarifa por esta reconexión. Next, Steve. Suspensión a los aumentos de alquiler. Los aumentos de alquiler están prohibidos. Los aumentos de alquiler durante la emergencia se han prohibido. Esto se aplica tanto a las unidades de renta controlada como a las que no son de renta controlada. Cualquier aviso de aumento de alquiler emitido durante la emergencia o que entrare en vigencia durante la emergencia es nulo y sin efecto. El arrendador deberá emitir un nuevo aviso de 30 días cuando finalice la emergencia. Obligaciones del inquilino respecto al pago de la renta. Las leyes que rigen la obligación del inquilino de pagar el alquiler mientras no sean aumentos de alquiler no han cambiado. Next. Plan de pago de alquiler. Los propietarios deben desarrollar un plan de pago de renta y ponerlo a disposición de los inquilinos durante la emergencia y durará un año o más después de la emergencia. Para ser elegible, un inquilino debe demostrar al propietario que la emergencia le causó dificultades financieras directas o indirectas. Los planes de pago de alquileres deben tener una duración mínima de 1 año, a menos que el inquilino elija un plazo más corto. Los propietarios deben establecer un procedimiento para presentar solicitudes para obtener el plan de pago y deben aceptar solicitudes por teléfono y en línea. El propietario no puede negar una solicitud que incluya cierta documentación de respaldo. El propietario no puede informar a la agencia de crédito cualquier morosidad derivada de la participación del inquilino en un plan de pago. Next. Programa de asistencia para la vivienda durante la emergencia del COVID-19. Hasta 3 meses de renta vencida o el equivalente a $4,250, lo que sea menor. A partir de abril del 2020, requisitos. Debe demostrar la morosidad en el pago del alquiler.
Debe demostrar una reducción de los ingresos debido a la pérdida del empleo como resultado de la emergencia de salud pública del COVID-19. No puede ganar más del 80% del ingreso familiar promedio o MFI por sus siglas en inglés, según el tamaño del hogar. El programa de asistencia de alquiler, el alquiler basado en inquilinos. La asistencia se basará en los ingresos del inquilino y la cantidad de dormitorios de la unidad. Los requisitos son que deberá demostrar la morosidad del pago de alquiler y no puede ganar más del 60% del ingreso familiar promedio o MFI por sus siglas en inglés, según el tamaño del hogar. Pueden visitar el sitio web dhcd.dc.SERVICE, línea 19, línea rental, línea assistance. Next. El arrendador debe garantizar que la unidad de alquiler y todas las áreas comunes sean seguras e higiénicas desde el primer día del alquiler. Esto se conoce como la garantía de habilidad. Esta garantía está implícita en todo alquiler en el distrito y además es un requisito explícito según las regulaciones del distrito. Significa que todo dueño de la propiedad debe de mantener la propiedad limpia y bajo los códigos de vivienda determinados por el gobierno de Washington, D.C. El arrendador también debe mantener la unidad y todas las áreas comunes del edificio en conformidad del Código de Vivienda. El Departamento de Asuntos Regulatorios y del Consumidor realiza inspecciones. Usted puede solicitar una inspección llamando al 202-442-9557. Esa inspección es gratis. Next. Limpieza de las áreas comunes. El propietario deberá limpiar las áreas comunes de manera regular, incluidas las superficies que se tocan regularmente, tales como puertas, barandas, asientos y los buzones en el exterior. Siguiente. Next. El disfrute tranquilo. ¿Qué es el disfrute tranquilo? El arrendador debe hacer esfuerzos razonables para solucionar las molestias causadas por los otros inquilinos en el edificio, ya que todas las personas que viven en Washington, D.C. tienen derecho a disfrutar de la propiedad en la que viven en un ambiente tranquilo y que debe ser responsable el dueño de estar seguro de que mantienen esa seguridad. El arrendador podrá hacer cualquier reparación necesaria, pero no deberá interferir injustificadamente con el disfrute tranquilo del hogar por parte del inquilino. Eso significa que el dueño debe de hacer las reparaciones necesarias en la propiedad, pero no puede llegar a la propiedad a la hora que a él le parezca bien o a horas que no son disponibles para poder hacer las reparaciones o a cualquier hora que él quiera, ya sea demasiado temprano en la mañana o muy tarde por la noche. El arrendador deberá proporcionar al inquilino una notificación escrita de 48 horas antes de entrar a la unidad en situaciones que no sean de emergencia. Eso significa que si el dueño va a llegar a hacer una inspección a la propiedad por alguna razón, deberá notificar con 48 horas de anticipación al inquilino que el dueño va a ser presente. Esa es la ley. De acuerdo a lo que establece la ley, el arrendador no podrá presionar a un inquilino para que desocupe la unidad. O sea que no puede simplemente porque se le ocurrió o porque tiene una razón que no es válida bajo la ley, decirle al inquilino que debe desalojar la propiedad. Siguiente, next. Requisitos de uso de mascarilla en edificios residenciales. Todos los negocios esenciales, incluidas las residencias y las instalaciones residenciales, deben asegurarse de que los empleados, contratistas, visitantes, usen una mascarilla facial y respeten el distanciamiento social al ingresar al edificio. Cualquier persona que entre a su unidad a hacer limpieza, a hacer reparaciones, debe de portar una mascarilla. Las empresas esenciales deben colocar carteles en sus entradas que indiquen a todos los empleados, contratistas, clientes, invitados o visitantes que usen una mascarilla o una cubierta facial, mantengan una distancia de 6 pies entre las personas que no forman parte de su hogar, tosan o estornuden lejos de las personas o con el codo en la camisa y no den la mano ni participen en ningún otro contacto físico innecesario. Las personas deben usar mascarilla en las áreas comunes de apartamentos, condominios y cooperativas. Next. Los desalojos.
El arrendador podrá desalojar a un inquilino solo por una de las 10 razones legales específicas. Estas son el impago de la tarifa de alquiler, violaciones de una obligación de alquiler, la cual el inquilino no haya corregido después de haber sido notificado de dicha violación. El inquilino llevó a cabo una acción ilegal dentro de la unidad de alquiler. El arrendador desea de buena fe ocupar la unidad de alquiler para su uso y ocupación personal. El arrendador ha vendido la unidad de alquiler a un tercero que de buena fe desea ocupar la unidad de alquiler para uso o ocupación personal. El arrendador desea renovar la unidad de alquiler de forma tal que la ocupación por parte del inquilino no resulta segura. El arrendador desea demoler la unidad de alquiler. El arrendador desea hacer remodelaciones sustanciales en la unidad de alquiler. El arrendador desea continuar el uso y ocupación como vivienda de la unidad, el arrendador desea descontinuar el uso y ocupación como vivienda de la unidad de alquiler. El arrendador desea convertir la unidad de alquiler en un condominio o cooperativa. Estas últimas que acabo de leer, desde la 4 hacia abajo, denotan que hace falta presentar una solicitud en la división de alojamiento de alquiler. Son situaciones especiales en las cuales el dueño tiene que informar a la ciudad sobre el plan y la razón específica por la cual está intentando desalojar al inquilino, basado en las que acabo de leer. Next. Un inquilino no podrá ser desalojado solamente en virtud del vencimiento de términos iniciales del alquiler, impago de tarifas con retraso o por el hecho de que la propiedad haya sido objeto de ejecución hipotecaria. Eso significa que si el contrato se venció en Washington, D.C., no es una razón para que el dueño pueda desalojar a un inquilino. O porque no se pagó el pago de renta tardío, o por el hecho de que la propiedad ha caído en ejecución hipotecaria y el dueño pues perderá la propiedad y el banco tomará posesión, no son unas razones para un desalojo. Para poder desalojar a un inquilino, el arrendador debe seguir el debido proceso judicial. El inquilino debe de recibir una notificación escrita de desocupación, excepto en caso de impago de tarifas de alquiler, si el inquilino renunció a su derecho de ser notificado al contrato de alquiler. Una oportunidad de remediar la violación del contrato de alquiler, si es la base para la acción, y una oportunidad de impugnar la demanda del arrendador ante un tribunal. Eso significa que el inquilino en Washington, D.C. no puede ser desalojado sin haber hecho presente en la corte y haber perdido su caso en la corte y haber ahogado todas las posibilidades de poder remediar la situación en un proceso judicial. Cualquier desalojo debe hacerse conforme a una orden judicial y debe ser programada y supervisada por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Eso significa que una vez que se perdió el caso en la corte y se va a ejecutar el desalojo, debe de estar presente un alguacil de los Estados Unidos al momento de la ejecución del desalojo. El dueño no puede desalojar la propiedad a ningún inquilino sin que un alguacil de los Estados Unidos esté presente. Los desalojos por cuenta propia, donde el arrendador intenta desalojar a un inquilino sin la participación del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, están prohibidos. Si el arrendador intenta efectuar un desalojo por cuenta propia, inmediatamente contacta a la policía. Eso significa que si el dueño trata de hacer un desalojo él personalmente sin haber continuado o seguido el debido proceso, el inquilino tiene el derecho de inmediatamente llamar a la policía. Si el inquilino está siendo desalojado debido al impago de tarifas de alquiler, el inquilino tiene derecho a evitar su desalojo mediante el pago de la cantidad adeudada en el momento del desalojo, ya sea en el momento que apareció el alguacil de los Estados Unidos para ejecutar el desalojo, hasta en ese momento todavía, si se cuentan con los fondos, puede el inquilino evitar el desalojo pagando el monto adeudado. Después de la expedición de una orden judicial de desalojo, el arrendador puede exigir el pago de la cantidad total adeudada, incluyendo los costos legales en efectivo o en fondos certificados. Eso significa que si una vez ejecutado el desalojo, el dueño podría aún continuar cobrando el dinero adeudado y exigirlo en una forma
ya sea en efectivo o en un cheque certificado. Next. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos no supervisará la colocación de las propiedades personales o el inquilino en la calle. O sea que en el momento del desalojo, sus propiedades o sus cosas que tiene dentro de la propiedad no van a ser puestas en la calle. Además de la notificación del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el proveedor de vivienda deberá notificar a los inquilinos al menos 14 días de anticipación a la fecha programada del desalojo. Una vez que el desalojo tome lugar, el dueño debe de informarle 14 días antes de que se ejecute el desalojo para que el inquilino pueda pues tomar una decisión sobre qué hacer con sus cosas y tenga un poco más de tiempo para poder buscar otro lugar de ser necesario. En la fecha del desalojo, el proveedor de vivienda debe cambiar las cerraduras de la unidad en presencia del alguacil de los Estados Unidos. Acto seguido, el proveedor de vivienda debe mantener las pertenencias del inquilino en la unidad de alquiler durante 7 días, darle al inquilino acceso a la unidad para llevarse sus pertenencias durante ese lapso. Después del periodo de 7 días, cualquiera de las pertenencias del inquilino que permanezcan en la unidad serán consideradas abandonadas. Eso quiere decir que una vez que se ejecute el desalojo, el dueño cambiará las chapas de la propiedad y usted, el inquilino, tendrá 7 días para poder recoger sus pertenencias. Si eso no sucede, a partir de los 7 días, el dueño pues tomará en cuenta que la propiedad y las cosas que queden adentro de la unidad pues han sido abandonadas y hará lo que mejor pues desee hacer con ellas. Next. Los propietarios tienen prohibido desalojar a cualquier inquilino durante la emergencia. Recuerden, por favor, que durante la emergencia los desalojos están prohibidos. Se prohíbe a los propietarios presentar una queja de desalojo durante la emergencia y durante los 60 días posteriores. Eso significa que durante este tiempo que sufrimos de esta emergencia, no se puede presentar ninguna solicitud de desalojo en la corte o 60 días una vez terminada la emergencia. Los propietarios tienen prohibido entregar citaciones de desalojo durante la emergencia. O sea que no se puede entregar ninguna documentación o citación a corte durante la emergencia para poder desalojar a alguien. El arrendador no puede desalojar a un inquilino sin una orden judicial después de la emergencia. El arrendador debe programar el desalojo nuevamente y luego proporcionar al inquilino un aviso de 21 días antes de la fecha del desalojo. Eso significa que el dueño no podrá desalojar a nadie durante la emergencia y una vez pasada la emergencia, el arrendador deberá programar el desalojo nuevamente. O sea que deberá nuevamente iniciar el caso en la corte y luego proporcionar al inquilino 21 días antes después de ejecutada la fecha del desalojo para que tenga tiempo el inquilino de saber qué hará una vez antes de ejecutar el desalojo. Next. Mudarse de la ubicación o mudarse de la propiedad. Si la intención es mudarse al final del periodo inicial del alquiler, enviar una notificación por escrito. Ese es un requerimiento. Se debe de enviar una notificación por escrito al arrendador de conformidad con el lapso establecido en el contrato de alquiler. Eso significa que debemos de leer nuestro contrato y verificar cuánto tiempo tenemos para enviar una notificación si pensamos mudarnos de la propiedad. Si el alquiler no contiene una disposición y el contrato no contiene una disposición específica acerca de la notificación, se debe notificar con al menos 30 días de anticipación. Si su contrato no estipula cuánto tiempo cuántos son los días o el tiempo que debe de enviar una notificación para poderse mudar, la ley establece que son 30 días. Si el alquiler exige una notificación con más de 30 días de antelación, existentes requisitos legales adicionales para que la disposición sea ejecutable. Eso significa que si el dueño exige más de 30 días, hay ciertos requisitos conforme a la ley que el dueño debe cumplir antes de poder ejecutar esa notificación. En un alquiler mes a mes, eso significa mes a mes, al terminar su contrato, usted se convierte automáticamente en un inquilino mes a mes. El periodo legal de notificación es de 30 días antes de la fecha prevista para el desalojo, para que usted desocupe, la propiedad. Nota, el periodo de 30 días comienza al principio del siguiente periodo de alquiler. Así que hay que revisar el contrato, por favor, para verificar cuándo es su periodo de pago de renta.
Contacte al arrendador y programe un recorrido a la unidad. Eso significa que usted podría contactar al dueño de la propiedad para inspeccionar la propiedad juntos y verificar los daños, si es que los hay, y las responsabilidades conforme a las reparaciones. Puede usar un teléfono inteligente o una cámara para documentar las condiciones de la unidad al mudarse de esta unidad. Asegúrese de que el arrendador confirme las condiciones de la unidad con su firma. Así es que hay que asegurarse que el arrendador o el dueño está de acuerdo en cómo la unidad usted la está desalojando para que no pueda ejecutarle cargos extras. No olvide suministrar una dirección al dueño de la propiedad para que sepa dónde devolverle su depósito de seguridad. Next. Avisos de desalojo del inquilino. El inquilino puede optar por hacer efectiva o pausar un aviso de intención de desalojo presentada al propietario antes de la emergencia por la duración de la emergencia. Eso significa que si usted dio una notificación para moverse de la propiedad antes de la emergencia, usted no está obligado a moverse de la propiedad durante la emergencia, ya que se ha puesto en una pausa el aviso de intención de desalojo por parte del propietario, que fue ejecutado antes de la emergencia. Cuando finalice la emergencia, el inquilino tendrá exactamente el mismo número de días restantes para desalojar la unidad que tenía antes de que comenzara la emergencia. Así es que hay que verificar cuánto tiempo teníamos antes de la emergencia para podernos mudar de la propiedad una vez dada la notificación. No se considerará que el inquilino es un inquilino remanente. Un inquilino remanente es aquel que una vez que entregó su notificación para moverse de la propiedad y usted no se movió, caería en el caso de ser un inquilino remanente en condiciones normales. Pero durante la emergencia, eso no aplica. Un inquilino remanente que no desocupe en la fecha prometida. Esto es importante porque según la ley de DC, el inquilino remanente puede ser desalojado y debe pagar el doble de alquiler. Siguiente. Next. Abriremos este espacio para preguntas. Sí, si hay alguna pregunta. Sí. No preguntas, yo creo. I think you're good, Manuel. Ah, I think you're good. I think there's no questions, no preguntas. No, okay. gracias. Okay. Beatrice, do you want to help us? No, we forgot to put our contact number. I mean, it's there, right? I mean, the contact number for us. I can, Yeah, I mean, yeah. Yeah. Entonces, nadie tiene preguntas, algo que quiere clarificación sobre. Ok, pues el número de teléfono que puedes llamar es 202-719-6560. No preguntas, Christine. Es todo. Okay. oh, you're muted, Christine. And that was brilliant Spanish. Esta un otro preguntas, Beatriz, por a los comunidad en general. Did I say that right? Sorry.
Realmente no tengo preguntas a esta hora. Yo Ok. sí sabe que algunas de las familias que estaban interesados no podían venir. Entonces, pienso que ya hablé con Stefan y él va a mandar uno de los presentaciones, espero que en los dos idiomas, para que yo pueda pasar la información. Y si ellos me contactan, también voy a llamar o mandar un email a ustedes para que podamos colaborar o hacer preguntas en un tiempo más tarde. So, for now, no questions. Gracias. Bueno, I do have this recorded, and I will circulate that along with the Spanish literature that you have sent me, Steve. And Beatrice, if, as you said, if there are any other questions, we can certainly follow up en otro tiempo. And it will be very important, for the community to know that the language is not a barrier, for the service that we provide. So I'm actually, if I may, do you have, I know you have the sheets that you have in both English and in Spanish. Do you have infographics with bullet points with your contact information or just anything that we can circulate to the community? Once the tenant call to the main number and let's say they leave a message in Spanish, they definitely will be responded in Spanish, so we use the language line, or they contact me and I personally call the people. Okay, great. And we'll make sure, and Beatrice, we can work on making sure that information is communicated as well. Yes, absolutely. Great. And I think